Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente con ustedes en este espacio que hemos llamado Maná para el Desierto. Un espacio para crecimiento espiritual. Y últimamente un espacio como dedicado muy especialmente al conocimiento de Jesús. Nuestra tarea como discípulos, como cristianos, es conocer a Jesús. Conocerlo para amarlo y seguirlo. Recuerden ustedes que les decía que en la misma oración sacerdotal, allí en el capítulo 17 de Juan, Jesús dice lo siguiente: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Dios Padre, y a su enviado, Jesucristo. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Ya les decía en otra ocasión que precisamente uno de los discípulos le dice a Jesús, eh, concretamente Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que llevo con ustedes y no me conoces, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues bien, este espacio ahora quiero aprovecharlo especialmente como un espacio para que nosotros, cuando todo el mundo está hablando de construir un mundo post pandemia, de un nuevo orden mundial, cuando se habla de un nuevo estado u orden de cosas, yo quisiera proponerles a ustedes un título que he buscado, apoyado especialmente en el libro del Apocalipsis, capítulo 21. Construir una nueva tierra es posible desde Jesús. Es decir, si otros hablan del mundo después de la pandemia, del nuevo orden mundial, de cómo organizar las cosas después de la pandemia, nosotros los cristianos también tenemos que mirar cuál es nuestro aporte para un nuevo orden de cosas, para un nuevo mundo, otro mundo posible, pero sobre todo, digamos, desde Jesús. He tomado el texto del Apocalipsis, yo quiero leérselo a ustedes para que entiendan por dónde van a apuntar ahora las catequesis que voy a hacer en Maná para el Desierto. Dice el texto del Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién es capaz de ordenar efectivamente todas las cosas de manera nueva y diferente y mejor? Pues naturalmente Dios. Y en Jesús, o mejor desde Jesús. Entonces por esto, ahora este espacio quiero que sea un espacio, sí, estamos buscando conocer a Jesús, pero sobre todo que comencemos también a pensar cuál es nuestro aporte como cristianos para construir una nueva tierra, otro mundo posible, un mundo mejor, un nuevo orden de cosas, pues después de esta pandemia, que ciertamente pues la vamos a tener por un buen tiempo, pero tenemos que pensar nosotros como cristianos católicos cuál es nuestro aporte también. Bueno, me parece a mí, entonces quisiera como centrar el tema, es decir, poner en primer lugar el tema, plantearlo.
Y lo planteo así. A ver, ¿a qué nos envió Jesús a nosotros? Jesús nos envió a cuatro cosas. Eso lo tengo, digamos, como claro. En primer lugar, Jesús nos envió a predicar, anunciar el reino o reinado de Dios, la soberanía de Dios o el imperio de Dios. Segundo, Jesús también nos envió a sanar y a curar. Sanar también significa liberar del sufrimiento, porque Dios no aprueba ni se goza en el sufrimiento de sus hijos, sino que Dios quiere consolar, aliviar, sanar, restaurar. A eso nos envió Jesús. Van dos. Tercero, también Jesús nos envió en sus discípulos y por ellos también a nosotros a expulsar el mal, a trabajar para sacar o luchar contra el mal que permea todos los asuntos humanos, especialmente que se expresa como en las estructuras de pecado, como el ambiente de mal, de maldad y de muerte que se respira. Entonces, es la tercera tarea que confía Jesús a sus discípulos: liberen de demonios, expulsen el mal. Y la cuarta tarea que yo veo clara que Jesús nos mandó es también hacer memoria. ¿Dónde hacemos memoria de la entrega de Jesús? Pues en la Eucaristía. Es el centro de nuestra vida, pero recordemos no como un acto piadoso, como un acto cultural, con el que honramos pues a Dios, con el que adoramos a Dios. No, 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 no. Nosotros estamos haciendo dos cosas: renovando el pacto en la Eucaristía. Renovamos el pacto, es decir, la alianza entre Dios y nosotros, como lo dice el texto que nosotros leímos también, porque siempre aparece esa frase repetidamente en la Biblia: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Aquí, por ejemplo, en ese versículo 3 dice: Dios habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Entonces, ¿qué hacemos en la Eucaristía? Renovar el pacto, la alianza de Dios con nosotros. Y un pacto o alianza que se selló ¿en quién? En Jesús. Pero la segunda cosa que hacemos nosotros en la Eucaristía es hacer memoria de cómo se vive una vida donada y entregada, al estilo de Jesús, que da su vida por todos nosotros. Bien, entonces a esas cuatro cosas nos envió Jesús. A esas cuatro cosas. Primero, a predicar o anunciar o a proclamar el reinado de Dios, el imperio de Dios, la soberanía de Dios. Segundo, y a mostrar que está aconteciendo eso, que el imperio de Dios está aconteciendo, que Dios está actuando y que Dios está haciendo o ejerciendo su soberanía. Eso lo vamos a explicar después. Segundo, Jesús nos envió también a sanar, a curar. Es interesante que las palabras tengan que ver con sanar, pero también con curar y con sanar en el sentido terapéutico. De hecho, en el envío que Jesús hace a sus discípulos, les dice prácticamente: hagan un trabajo terapéutico, es decir, de toda esa sanación, incluso de trastornos, de disfunciones a nivel mental, a nivel relacional. Sanar, sanar como el terapeuta. También ayudándole a encontrar sentido también a lo que se vive y al sufrimiento. Bueno, pero entendiendo que Dios no quiere el sufrimiento de nadie y que Dios nos invita a que ayudemos también a sanar, a curar, a aliviar el sufrimiento, a consolar, a levantar. Bien, entonces llevamos dos cosas a los que nos envió Jesús. La tercera, les dije, es también Jesús nos envió a expulsar el mal, a trabajar. En el mundo la lucha es también contra el malo, contra el mal, y la expresión más grave del mal, que es la muerte. La muerte. A eso nos envió Jesús.
Y consciente él de que al vivir en este mundo permeado por la maldad, ¿m? Entonces tenemos que luchar también contra las estructuras, es decir, contra las formas de organización social permeadas por la maldad, por el pecado, por la muerte. Ese es el tercer trabajo o la tercera tarea que nos pone Jesús. Y la cuarta es hacer memoria o celebrar el pacto o alianza de Dios con nosotros. Bien, entonces lo que yo quiero en este espacio a partir de ahora es que nosotros entendamos eh, también eh, como creyentes cómo podemos nosotros aportar, qué podemos hacer para ayudar a construir una tierra nueva, un mundo nuevo, otro mundo diferente, un mundo posible, más humano, más digno y en el que la vida sea el centro. ¿Pero desde dónde? Desde Jesús. Esa es para nosotros la clave central, la persona de Jesús, su proyecto, su estilo de vida, el que nos dirá cómo hay que organizar las cosas. Por eso entonces la preocupación en este espacio va a ser esta, que nosotros podamos recoger elementos, diríamos así, del Evangelio, de la persona de Jesús, para ayudar a trabajar por un mundo nuevo y un mundo diferente. Bueno, ahora, importante para nosotros es conocer a Jesús para amarlo y seguirlo. Nadie ama lo que no conoce. Si nosotros no conocemos a Jesús, entonces pues no podemos amarlo. Si nosotros no conocemos quién era Él, qué pensaba, cuáles eran sus sentimientos, qué le gustaba, qué le molestaba, eh, dónde se la pasaba, qué pensaba de la vida, qué pensaba de la muerte, qué pensaba de la amistad, qué pensaba de las relaciones humanas, qué pensaba del odio. Si nosotros no nos hacemos al pensar de Jesús, pues no lo podemos conocer. Pero la otra cosa que tenemos que saber de Jesús son sus sentimientos. Y los sentimientos más propios de Jesús son los mismos sentimientos del Padre Dios. ¿Cuáles son? Yo lo he dicho y lo he repetido: compasión, clemencia, misericordia. Esos son los sentimientos propios de Dios que lo revela perfectamente Jesús en su manera de pensar y en su manera de actuar. Entonces, conocer a Jesús es conocer su manera de pensar, su manera de sentir esos sentimientos que les he dicho yo, la compasión, la clemencia y la misericordia, que los he explicado también ampliamente, y conocer su actuar. ¿Qué hacía? Curaba, sanaba, predicaba, oraba, todas las acciones que nosotros vemos en los evangelios y que son expresiones del actuar de Jesús. Entonces, como que recogiendo, les diría lo siguiente: conocer a Jesús es precisamente tener la oportunidad de que nosotros veamos su persona, sus sentimientos y también su actuar. Pero sobre todo una cosa: la causa a la que Él le dedicó su vida. Es decir, aquella causa a la que Él aportó precisamente o a la que le apostó su vida. Todas las personas, todos, si no queremos pasarnos por la vida vegetando, simplemente comiendo, consumiendo, comprando, negociando, durmiendo, en fin, si no queremos pasar la vida de manera, diríamos así, como casi como vegetativa, pues tenemos que buscar a qué le apostamos también, a qué causa, a qué proyecto le apostamos en nuestra vida. Pues Jesús le apostó a un proyecto que lo tuvo muy claro y que es el que vamos a estudiar a lo largo de esta semana: el reinado o imperio de Dios. Esa fue su pasión.
Ese fue el centro de su predicación. Ese fue el motor de la vida de Jesús. El motor de la vida de Jesús. ¿Cuál? Explicar, presentar, dar a conocer el reinado de Dios, el reino de Dios. Pues bien, es lo que nosotros vamos precisamente a estudiar en estas semanas. ¿Qué es eso del reino de Dios? Porque es que, mire, la relación con Jesús no puede limitarse a una revelación devocional o cultural. Adorar el Santísimo Sacramento, cosa muy válida. También, digamos, a celebrar la Eucaristía, naturalmente muy válido. Pero si lo hacemos como una celebración cultural, pero no entendiendo lo que se escondía detrás de la vida de Jesús y a lo que le apostó precisamente su vida, pues entonces no estamos entendiendo lo de Jesús. Entender a Jesús es entender e identificarnos con aquello que a Él le apasionó, con aquello que fue lo que movió totalmente su vida, lo que fue el motor de su vida, lo que fue el centro de su predicación, el centro de su actuar. Entonces, pues esa es la invitación que les estoy haciendo para que en estos días, entonces, vayamos nosotros entrando en el conocimiento de Jesús, pero a partir de su proyecto de vida, de aquello a lo que le apostó su vida, a lo que dedicó su vida, que fue el reinado o imperio de Dios. Bien, dejemos acá. Espero pues que esta fue una introducción a lo que vamos entonces a hacer a partir de mañana, de tal manera que esto nos ayude también a tener claro cuál es nuestro aporte como cristianos, que no son devociones, que no son expresiones cultuales, cuál es nuestro aporte como cristianos para construir una tierra nueva, un mundo nuevo, pero desde Jesús, porque la clave para nosotros es como lo pensaba Jesús, como lo soñaba Jesús. Ese es nuestro criterio, Jesús, su persona y su proyecto. Bien, que Dios los bendiga, muy buena tarde para todos y espero que disfruten pues este espacio como yo también lo disfruto preparándolo para ustedes. Que Dios los bendiga y muy buena tarde.